Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Elsin Sangu está celosa de la nueva pareja de Bar Arduk? Su respuesta de no compito sorprendió a todos hoy. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el mundo de las celebridades y ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a contar hoy cambiará todo lo que pensaban sobre la relación entre Elsin Sangu y Bar Arduk. Como saben, estos dos actores han sido el centro de atención durante mucho tiempo, y sus fanáticos siempre han soñado con verlos juntos. Pero lo que sucedió anoche en la gran fiesta de inauguración de un hotel de lujo en Estambul ha superado cualquier guión de telenovela. La tensión se podía cortar con un cuchillo y las declaraciones que se hicieron han encendido las redes sociales. Todo comenzó cuando Bar Arduk llegó al evento, pero no llegó solo. Para sorpresa de todos los periodistas y fotógrafos presentes, Bar apareció de la mano de una mujer misteriosa, muy elegante y hermosa, confirmando así los rumores de que tiene una nueva novia. Las cámaras no paraban de disparar flashes y los reporteros se empujaban para conseguir la mejor toma de la nueva pareja. Bar se veía muy sonriente y relajado, sosteniendo la mano de su acompañante con firmeza. «Estamos muy felices, gracias a todos por su interés», dijo Bar brevemente mientras caminaba por la alfombra roja, sin dar muchos detalles sobre quién era ella, pero dejando claro que su corazón estaba ocupado. Sin embargo, el verdadero drama comenzó unos minutos después. Justo cuando la atención estaba centrada en Bar y su nueva conquista, apareció Elsin Sangu. Y amigos, ¿qué entrada hizo? Llevaba un vestido rojo espectacular que dejaba a todos sin aliento. Se veía segura, poderosa y más hermosa que nunca. Parecía que sabía exactamente lo que estaba pasando y quería demostrar que nada le afectaba. Pero, por supuesto, los periodistas no iban a dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre la escena que acababan de presenciar. Todos querían saber qué pensaba Elsin sobre ver a Bar, su antiguo compañero y gran amor de la ficción, con otra mujer en la vida real. La pregunta era inevitable. Un reportero valiente se acercó a ella con el micrófono y le lanzó la pregunta que todos teníamos en mente: «Elsin, ¿has visto que Bar ha venido con su nueva novia? Se dice que es muy guapa y que podrían hacer una gran pareja. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sientes que ahora tienes competencia?» El ambiente se tensó por un segundo. Todos esperaban una respuesta diplomática, tal vez una sonrisa falsa o un simple «les deseo lo mejor». Pero Elsin Sangu, con esa personalidad fuerte que la caracteriza, decidió romper el silencio de una manera que nadie esperaba. Miró fijamente a las cámaras, sonrió con una calma impresionante y dijo las palabras que ahora están en todos los titulares. «Miren, chicos, se los diré una sola vez», comenzó diciendo Elsin con voz firme. «Yo no miro lo que hacen los demás. Bar es un amigo y puede hacer lo que quiera con su vida. Pero si me preguntan sobre competencia, esa palabra no existe en mi vocabulario. Ben Kinsey Le Yarmam, yo no compito con nadie. Yo soy única en mi camino y en mi carrera. No necesito compararme con nadie para saber lo que valgo». ¡Boom! Esas palabras resonaron en todo el lugar. Fue una declaración de independencia y amor propio increíble. Pero no terminó ahí. Elsin continuó hablando, dejando claro que no le afecta en absoluto la nueva relación de Bar. Cada uno elige su destino. Si él es feliz, bien por él. Pero no intenten crear una rivalidad donde no la hay, y mucho menos por un hombre. Mi enfoque está en mi trabajo y en mis fans. Lo demás es solo ruido de fondo», agregó antes de dar la vuelta y entrar al salón de fiestas, dejando a los periodistas con la boca abierta. Mientras tanto, dentro del salón, los testigos dicen que el ambiente era eléctrico. Aunque Elsin dijo que no le importaba, las miradas no mienten. Se dice que en un momento de la noche, Bar y Elsin se cruzaron cerca de la mesa de bebidas. Según una fuente cercana que estaba allí, Bar intentó saludarla. «Hola Elsin, te ves increíble esta noche», le habría dicho Bar con un tono amable, quizás intentando suavizar la tensión. Pero Elsin, fiel a su postura de reina inalcanzable, simplemente asintió con la cabeza y respondió: «Gracias, Bar. Disfruta de la noche». Fue un saludo frío, distante, muy diferente a la calidez que solían mostrar en el pasado. La nueva novia de Bar, que se mantuvo callada la mayor parte del tiempo, parecía un poco incómoda ante la presencia de una estrella tan grande como Elsin.
Algunos dicen que ella le susurró a Bar, ¿es ella siempre así de distante?, a lo que Bar solo respondió con una sonrisa nerviosa. Es evidente que, aunque intenten ocultarlo, hay una historia no resuelta entre ellos, al menos en el plano emocional. Los fanáticos en las redes sociales ya han comenzado a teorizar. Muchos creen que la respuesta de Elsin, yo no compito con nadie, fue una indirecta muy directa para decirle a Bar que nadie podrá ocupar su lugar, ni en la pantalla ni en la vida. Otros piensan que Bar llevó a su nueva novia solo para poner celosa a Elsin, y que su plan fracasó porque Elsin demostró ser mucho más fuerte de lo que él pensaba. Lo cierto es que la noche terminó con Elsin saliendo del evento sola, pero con la cabeza en alto, mientras Bar se iba con su pareja, pero con una expresión pensativa en el rostro. Esta situación nos deja con muchas preguntas. ¿Es verdad que a Elsin no le importa, o es una máscara para ocultar su dolor? La forma en que dijo yo no compito sonó tan segura que es difícil no creerle. Ella sabe que tiene el cariño de millones de personas y que su talento es indiscutible. Por otro lado, la actitud de Bar fue un poco confusa. ¿Por qué presentar a su novia justo ahora, en un evento donde sabía que estaría Elsin? ¿Fue una coincidencia o una estrategia? Los rumores dicen que la nueva chica no es del medio artístico, lo que podría ser un intento de Bar de buscar una vida más tranquila, lejos de los dramas de los sets de grabación. Pero con Elsin cerca, la tranquilidad parece imposible. Durante la cena, se vio a Elsin riendo y disfrutando con otros amigos, demostrando que no necesita de nadie para brillar. En cambio, Bar parecía estar más pendiente de quien miraba a su mesa que de su propia acompañante. En un momento, un amigo en común se acercó a la mesa de Elsin y le preguntó algo al oído, a lo que ella respondió en voz alta para que se escuchara, el pasado está pisado, amigo. El futuro es lo único que importa. Esa frase fue, sin duda, el cierre perfecto para una noche llena de emociones. Ahora, analizando todo esto, es claro que Elsin Sangu ha madurado muchísimo. Ya no es la chica que se deja llevar por los chismes. Ha puesto un límite claro. Ella no es una opción, es una prioridad, y si alguien no lo ve así, ella no va a luchar por su atención. Yo compito conmigo misma, para ser mejor cada día, es el lema que parece haber adoptado. Y Bar tendrá que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Si pensaba que verlo con otra iba a derrumbar a Elsin, se equivocó medio a medio. Ella brilló más que nunca. Esta historia de amor, celos y orgullo seguramente tendrá más capítulos, porque donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, parece que todavía hay algunas brasas ardiendo bajo la superficie. Estaremos muy atentos a los próximos movimientos de ambos. ¿Volverán a trabajar juntos después de esta tensión? ¿La nueva relación de Bar durará después de ver la fuerza de Elsin? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, Elsin ha ganado esta ronda con su elegancia y su contundente declaración. Hemos llegado al final de este video lleno de noticias impactantes. Quiero saber qué piensan ustedes sobre la actitud de Elsin. ¿Creen que su respuesta fue sincera o que en el fondo estaba celosa? ¿Qué opinan de la nueva novia de Bar? ¿Creen que hacen buena pareja o prefieren verlo con Elsin? Y lo más importante, ¿qué harían ustedes en el lugar de Elsin si se encontraran a su ex con una nueva pareja en una fiesta? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los leeré todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para no perderse ninguna novedad de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.